Listo, vamos a dar inicio de este evento. Buenos días, bienvenidos a todos. En un momentito daremos inicio a la conferencia. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clausura del encuentro virtual de profesores de matemáticas. Antes de iniciar, les informamos que este evento se estará retransmitiendo en vivo en el canal de YouTube de Aprendizaje de la CENACIT y también será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la CENACIT de Imagina TV. Durante el evento pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat que tenemos habilitado de esta plataforma, las cuales serán respondidas al final de la presentación que se estará desarrollando. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la más cordial bienvenida a la clausura del Encuentro Virtual de Profesores de Matemáticas, iniciativa que se desarrolló con el propósito de impulsar el intercambio académico en el campo de las matemáticas educativas y fortalecer la formación continua de los docentes de matemáticas. Extendemos un cordial saludo a la doctora Mabel Alicia Rodríguez, doctora María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la CENACIT, docentes de matemáticas e invitados todos. Para dar inicio a este encuentro, les presentaremos la conferencia de clausura de la investigación en educación matemática al salón de clases por la doctora Mabel Rodríguez de la Universidad Nacional General de Sarmiento de Argentina. La doctora Mabel Rodríguez es licenciada en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires y también es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias de Matemáticas. Es profesora asociada regular de la Universidad Nacional General Sarmiento a cargo de la Dirección de Especialización en Didáctica de las Ciencias con orientación en Matemáticas, Física y Química. Dirigió el profesorado de Matemáticas desde el año 2019 al 2021. Fue coordinadora de investigación del Instituto de Desarrollo Humano. Fue profesora también titular de la Universidad Nacional de Tierras del Fuego. Bienvenida, doctora Mabel Rodríguez. Adelante. Muchas gracias, Yaricel, y muchas gracias por la invitación a sumarme a este encuentro de profesores para compartir un espacio de diálogo y de intercambio entre nosotros. Voy a compartir pantalla, yo los pierdo de vista, así que ahí está. Ustedes me avisan si están viendo correctamente y empezamos con la presentación. Sí se ve, doctora. Sí, se ve, doctora, se ve muy bien. Bueno, muy bien, allá vamos. Mientras recién conversábamos, así minutitos antes de entrar aquí, hablábamos de dónde está ubicada la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Esto es conurbano bonaerense, fíjense este puntito que está aquí rojo. La zona delimitada de rojo es la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y aquí, como a 45 kilómetros de la capital, está la Universidad Nacional de General Sarmiento, una universidad relativamente joven, nacida por el año 93-94 en papeles, y en el 95 abrió sus puertas a los primeros estudiantes. Este es el campus hoy en día de la universidad. Estamos en pandemia, así que casi todo se está desarrollando de manera virtual, pero como para que tengan un panorama de dónde está alojada y cómo se ve. Les cuento un poco cómo es el plan para este rato, cuál es el recorrido que pensé que tal vez podría resultar de interés. Quiero hacer una primera pasada, un primer panorama sobre algunas cuestiones de investigación en el campo de educación matemática, para luego vincular estas cuestiones de investigación en educación matemática con lo que ocurre en el salón de clases, en un aula de matemática. Voy a dar un ejemplo en donde voy a estar como poniendo en contraste estas dos cuestiones, y finalmente un cierre con algunas inquietudes, preguntas, y el paso a las preguntas y a los aportes que todos ustedes quieran hacer
con todo gusto lo recibiré en ese momento. Si uno tiene que pensar en el campo de la educación matemática, en realidad uno se pregunta como qué hay ahí atrás, qué hay detrás del campo de la educación matemática, y en realidad, para ponerlo con una imagen así como categórica y fuerte, uno podría decir que en general poco es lo que conoce del campo de educación matemática, y que atrás de esa punta de un iceberg en realidad hay un montón de estudio, de desarrollo, de investigadores, de docentes que trabajan en este campo, yo diría hoy en día, alrededor del mundo. Como para que se lleven una imagen gráfica, lo que yo suelo llamar como un mapa de líneas en educación matemática, esta imagen, que me parece fuerte, muestra líneas vigentes hoy en día del campo de la educación matemática, que en general en muchos países tienen equipos de investigadores trabajando. Son todas líneas que responderían a un enfoque constructivista del aprendizaje de la matemática. Cada una de ellas pone foco y pone interés y desarrolla sus propios conceptos. Cada una de ellas es más o menos pertinente para estudiar distintos asuntos de investigación. Hay algunas que son más conocidas que otras, hay algunas que llegan antes a distintos países que otros. Por ejemplo, en Argentina, la teoría de situaciones didácticas, aquí abajo, una de las líneas de la escuela francesa, fue desde hace muchos años casi de las primeras que entró a nuestro país, y hoy en día todavía tiene una presencia muy fuerte en la formación de maestros, en documentos curriculares del nivel inicial, del nivel secundario, en la formación también de profesores de secundaria, pero no exclusivamente. Hay provincias de la Argentina que tienen sus diseños curriculares de media, por ejemplo, parados o posicionados en otras líneas, como por ejemplo la escuela anglosajona. Y entonces esta diversidad da cuenta de esa parte como que está detrás de la parte visible del iceberg, y sobre la cual hoy quiero desentrañar algunas cuestiones y dejar algunas alertas instaladas. Todo este panorama muestra este gran desarrollo que tiene hoy en día, y lo complejo que es para quien se inicia y para quien inicia lecturas en el campo de la educación matemática, porque probablemente no sepa inicialmente en cuál de estas líneas teóricas está posicionado o está parado el autor, por ejemplo, de un texto. Si uno busca en internet algún texto porque le inquieta algo, tal vez no sepa inicialmente o rápidamente desde qué perspectiva me están hablando. Y hay otra alerta que hay que tener, que hay que considerar, o que desde mi perspectiva es valioso considerar, que es que estas distintas líneas muchas veces usan mismas denominaciones, mismos conceptos teóricos, con significados diferentes. Entonces uno puede estar leyendo un trabajo que se enmarca en teoría de situaciones de Brousseau, y va a escuchar o va a leer la palabra problema o situación problemática. Si viene a trabajar a la escuela anglosajona o la resolución de problemas, también va a escuchar la palabra problema, o en el enfoque ontosemiótico también se trabaja con los términos de situación problemática, y, por ejemplo, estas tres cuestiones tendrían significados diferentes según desde qué perspectiva uno esté trabajando o esté leyendo. Entonces, a quien se inicia en el campo de la educación matemática, o al que quiera recurrir al campo de la educación matemática para llevarse ideas para la clase, que sobre eso versa en parte esta presentación que estoy haciendo, hay un primer cuidado, y hay este mapa de líneas muestra la complejidad de empezar a entender desde dónde me hablan. Los nombres que están de autores debajo de cada uno de estos nombres de las líneas son a quienes uno reconocería como los padres, por decirlo metafóricamente hablando, de cada uno de estos enfoques. Entonces uno empieza a relacionar, uno lee, bueno, Polya, Schoenfeld, y dice escuela anglosajona, resolución de problemas, empiezo a entender que desde esa perspectiva a uno le están queriendo hablar, a diferencia de si quien escribe es Brousseau, y uno luego empieza como a ampliar ese universo de nombres o de autores que hacen aportes en diferentes líneas.
Hacia el final de la charla les voy a dejar un link y un código QR a algunos materiales que van a poder acceder, que están libres en internet para quien le interese ahondar en esto. En particular hay un libro que editamos en la universidad en el que presentamos 11 capítulos con 11 líneas, con un acercamiento inicial a 11 líneas justamente como para abrir este mapa. Cuando uno piensa, bueno, está bien, entendí que hay un mundo detrás de la educación matemática, pero ¿cuáles son los aportes que la educación matemática nos hace? Uno empieza a ver que hay aportes de este tipo. Elementos para comprender distintas cuestiones, por ejemplo, para comprender respuestas de los alumnos, desempeños de los profesores, enfoques en libros de textos. También aporta enfoques teóricos para interpretar distintas situaciones, por ejemplo, para interpretar lo que está ocurriendo en una clase, estudios que permiten entender, por ejemplo, sobre la toma de apuntes en una clase, por qué ocurren algunas cuestiones, porque un estudiante no puede comprender algo cuando en la clase recibió una clase dada de una cierta forma y con ciertas cuestiones dejadas en el pizarrón, elementos para el diseño y fundamentación, distintos tipos de instrumentos metodológicos que nos permiten recabar datos para lograr distintas cuestiones que son formulaciones dentro del campo de la investigación, y sobre todo nos da elementos y métodos que nos permiten trascender la opinión. Y eso lo digo en este sentido. Muchas veces como profesores nos pasa que salimos de una clase y decimos, me encantó la clase me fue bárbaro, y si uno tuviera que argumentar o justificar qué quiere decir que me fue tan bien en esa clase, tal vez no tenga elementos para trascender esa opinión. Y tal vez si uno va a buscar elementos en, por ejemplo, los aprendizajes de los estudiantes o cómo los estudiantes recibieron esa clase, tal vez uno encuentre una brecha entre esta opinión y percepción sobre mi propia clase y en realidad lo que desde alguna otra perspectiva y con elementos para fundamentar no pueda sostener. También nos permite dar explicaciones a distintas cuestiones. ¿Por qué hay algunos errores que son tan recurrentes? Y aunque dedicamos mucho tiempo y esfuerzo, igualmente siguen manifestándose. Y no solo se manifiestan en Argentina, en la Universidad General Sarmiento, seguro que compartimos en distintas localidades y países algunos errores que son persistentes. Bueno, la educación matemática da este tipo de aportes, y son en general productos de la investigación hecha allí, productos de la investigación en educación matemática. Cuando uno piensa también algunas preocupaciones, o sea, ¿qué es lo que se estudia hoy en día en educación matemática? ¿Qué cosas preocupan a los investigadores en educación matemática? Uno se encuentra con preguntas como cómo formar profesores que logren aprendizajes valiosos de matemática en sus estudiantes, o sea, la formación de profesores. ¿Dónde poner énfasis? Da lo mismo dar primero toda una sólida formación de matemática despojada de cuestiones didácticas y pedagógicas para luego juxtaponer teorías pedagógicas y didácticas. ¿Esa es la forma de formar un buen profesor de matemática, o habría que pensar en un tipo de experiencia que los futuros profesores tengan que transitar durante su formación inicial para que ellos, cuando se instalen en sus aulas, logren aprendizajes sólidos en sus estudiantes? ¿Cómo priorizar contenidos de matemática con un universo en matemática que crece constantemente y con demandas distintas de la sociedad? ¿Cómo poner esas prioridades? ¿Qué deberían saber hacer los estudiantes sobre esos contenidos? Es decir, no solo listar contenidos, sino explicitar qué es lo que los estudiantes tendrían que poder hacer sobre ellos, cómo incluir nuevas tecnologías de manera pertinente para que los estudiantes aprendan matemática, cómo formar profesores para otros roles. Se encontrarán, y seguro Panamá y Argentina coincidimos en esto, profesores que aprendieron a enseñar matemática en su formación inicial, pero de repente tienen que tomar una asignatura para formar a un maestro y nunca se cuestionaron ni adquirieron conocimientos sobre cómo se forma un maestro para cuando el maestro esté en el aula. Entonces,
hay un montón de roles que como profesores solemos ocupar que no tienen, o al menos aquí en Argentina, la formación inicial no les da necesariamente herramientas para ocupar estos roles. Bueno, y toda la cuestión, por ejemplo, actual, ¿no? De cómo enseñar matemática en tiempos de pandemia, que cómo diseño buenas clases virtuales, semipresenciales, presenciales, y de nuevo la educación matemática y los investigadores en educación matemática abordan, estudian estas preocupaciones. ¿Qué pasa en el salón de clases? Digo, paso a mi próximo hito en esta presentación. Hablemos un poco de la clase de matemática y de cómo son las tareas del profesor cuando da clase de matemática en su aula. En general, o al menos sería deseable, los profesores piensan, y voy a pensar en el ejemplo del profesor que da clase en el nivel medio, ¿no? Este esquema que voy a poner aquí se podría perfectamente adaptar para la enseñanza de la matemática o de otras cuestiones en otros niveles, pero quiero que nos situemos por un momento en un profesor de matemática que enseña en un aula de nivel secundario, de nivel medio. En general, el profesor tiene en mente qué es lo que quiere lograr con sus estudiantes de nivel medio, tiene en mente qué tipo de formación quiere darle, o sea, se ubica en esa perspectiva. Y con esta idea de qué es lo que quiero que mis estudiantes adquieran, aprendan, cómo es el perfil del estudiante que se postula según los diseños curriculares, sumado a los posicionamientos que uno como docente tiene sobre qué es la matemática, cómo se enseña matemática, cómo un sujeto aprende matemática, pone metas de aprendizaje para estos estudiantes. Es decir, teniéndolos en mente, pone metas de aprendizaje. Dice, quiero que mis alumnos aprendan tales cosas, atravesado, por supuesto, y cruzado con sus posicionamientos. A partir de ahí, viene el momento de programar la enseñanza, planifica. Planifica desde todo su curso anual o cuatrimestral, hasta cada una de las clases que va a dar, diseña distintos tipos de materiales, diseña actividades, diseña guía de trabajos prácticos, diseña evaluaciones, diseña formas de saber cómo le está funcionando su propuesta y gestiona la clase en el aula, sacándolo de la virtualidad y la pandemia, ¿no? Que nos puso a gestionar a veces clases hasta por WhatsApp, digo, según lo que haya ocurrido. Luego de eso, se espera de un profesor que haga una reflexión, que logre evaluar su propuesta más allá, o con datos, más allá de las percepciones que tiene. Es decir, hay toda una instancia a posteriori de su enseñanza, sea enseñanza que podamos ubicar en una clase, un tema, una unidad, un año, que tiene que ver con la reflexión y esto de qué me llevo sobre mi tarea para una próxima tarea de enseñanza que tenga que abordar todo lo metacognitivo, que es posterior a la acción de haberme puesto metas, haber planificado, diseñado y gestionado en el aula. Pero este sería como un esquema que uno podría decir, bueno, me sintetiza la tarea del profesor cuando enseña matemática. Con esto en mente, pensando en que un profesor hace esto, ¿qué herramientas necesita el profesor para hacer estas tareas? Y uno diría, bueno, si tiene que programar la enseñanza o planificar, diseñar materiales, gestionar, evaluarse y evaluar a los estudiantes, necesitaría herramientas para eso. Necesitaría herramientas para la planificación, herramientas para el diseño de materiales, herramientas para la gestión de la clase y para evaluar su propuesta. También tendría que conocer posicionamientos, porque los posicionamientos muchas veces que uno tiene como profe no son explícitos, no los pensé. Si me preguntan, me ponen en una situación incómoda porque tal vez es algo que está en un terreno de lo implícito. Actúo en función de los posicionamientos que tengo, pero no los logré hacer suficientemente explícitos. Entonces, conocer otros posicionamientos y discutir sobre eso también colaboraría para estas tareas que el docente hace. Ideas sobre estas metas, sobre estos objetivos que uno quiere lograr en los estudiantes también es interesante enriquecer. A veces uno viene como muy por inercia enseñando
de una cierta manera cierto tema y no me puse a pensar profundamente qué otras cosas podrían mis alumnos aprender sobre el tema, no sé, función lineal. Tal vez no me lo puse a pensar y tal vez podría enriquecer esas metas solamente con tener algunas ideas y con tener espacios para reflexionar sobre estas cuestiones. Espacios para discutir con otro, espacios para ver cómo el otro lo ve, cómo lo piensa. Hay mucho más allá del contenido, del listado de contenidos que a veces sale a la luz cuando uno tiene esos espacios de reflexión. Entonces, la pregunta es, bueno, en todo esto son cosas que un profesor necesita, ¿qué es lo que en realidad nos aporta la investigación en educación matemática? Y ahí es donde quiero pasar a un ejemplo de un trabajo, ahí les cuento en qué consiste el ejemplo, perdón, de un trabajo que hace algunos años hicimos en la Universidad Nacional de General Sarmiento. El ejemplo consiste en lo siguiente. Voy a contar muy brevemente una investigación que encaramos hace un tiempo y cómo se dio esa transferencia al salón de clase. Para poder hacer como este paralelo de qué me llevo como investigadora por haber abordado esa investigación y qué me llevo como docente si hubiera estado como desvinculada de las tareas de investigación para empezar a acercar estos universos, esos mundos. Cuento un poco de qué se trató la investigación y para el que quiera, en ese link que voy a dejar al final, hay de todo tipo de material para que puedan ver y leer en videos y en escritos. El origen de la investigación se ubica en los estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional de General Sarmiento, en un taller inicial de matemática que se daba, que era común a todos los estudiantes, más allá de la carrera que siguieran. Eso hacía que ese taller fuera muy mirado y cuestionado, porque si los estudiantes seguían filosofía o profesorado de historia, igualmente tenían que hacer este taller, y entonces como que las autoridades de la universidad tenían bastante miedo en que nosotros, los de matemática, que tenemos mala fama, espantáramos a los estudiantes de otras carreras. Entonces era muy cuidado lo que ocurría en ese taller. Y ahí, en ese contexto, imagínense estudiantes recién salidos de la escuela media, entrando a la universidad a hacer alguna carrera, nosotros queríamos saber y queríamos estudiar hasta qué punto nuestros estudiantes, cuando estuvieran finalizando ese taller, iban a poder resolver actividades no estandarizadas en materias siguientes. Es decir, en un taller que había organizado su enseñanza alrededor de contenidos conceptuales, nos preguntábamos si les dejará herramientas para abordar nuevas situaciones sin necesariamente saber qué de todo eso que aprendieron en el taller inicial de matemática iban a tener que usar. O sea, era como una genuina inquietud que nosotros teníamos de conocer esa transferencia que a partir de haber cursado una materia, nuestros estudiantes eventualmente podrían tener hacia adelante. Hicimos búsqueda bibliográfica como para saber qué tipo de encuadre teórico nos sería adecuado, y luego de esa búsqueda bibliográfica establecimos como marco teórico la escuela anglosajona o la resolución de problemas, entendidas desde ese significado, autores como Polya, Schoenfeld, que, por decirlo en un renglón, pone el foco en que el estudiante se convierta o sea un resolutor de problemas y da herramientas teóricas como el concepto de problema en sí, entendido como una consigna, una actividad, una situación que un sujeto aborda, que tiene una meta y que desconoce en lo inmediato cómo resolverla. Es decir, hasta se contrapone con la idea de ejercicio, entendiendo que el ejercicio, cuando el estudiante lo mira y lo lee, sabe inmediatamente cómo lo tiene que resolver. Un problema ocurre lo opuesto. El estudiante lo mira y no sabe para dónde correr, no sabe qué de matemática va a tener que usar, y eso es lo que gesta o lo que genera un bloqueo inicial que hace que despliegue el estudiante estrategias para abordar esa situación, que en términos teóricos se llaman heurísticas. Las heurísticas son esas estrategias que el alumno pone en juego
ante ese bloqueo de no saber cómo resolver una situación y las utiliza en busca de una solución, aunque no necesariamente su uso le dé la respuesta o le dé una respuesta. Esto es como para que, si alguno no tenía idea de qué se trata este enfoque, se lleven así como una veloz idea. En la investigación nos habíamos propuesto cómo conocer resultados sobre los estudiantes resolviendo problemas, qué resultados de aprendizaje hay, y explorar dispositivos didácticos que favorezcan el aprendizaje en resolución de problemas, pensando en esta transferencia. Y específicamente nos interesaba poder describir qué estrategias tenían disponibles los estudiantes hacia finales de ese curso, que como les cuento, no estaba focalizado en la resolución de problemas como perspectiva teórica, y ver si había algún vínculo entre esas estrategias que los estudiantes utilizaban y algún rasgo de la enseñanza, una enseñanza parada en contenidos que eventualmente pudiera estar conectando o aportando a el desarrollo de estas estrategias heurísticas. En esta parte del trabajo, lo que nosotros hicimos inicialmente fue, bueno, asumir un montón de decisiones metodológicas, ajustamos cuestiones teóricas, construimos procedimientos de tipo metodológico para un montón de cosas, diseñamos un diagnóstico para conocer el punto de partida y así siguiendo, hasta que nos tocó el momento del trabajo de campo y recabar datos de lo que efectivamente nuestros estudiantes desplegaban como estrategias, como heurísticas, al momento de resolver actividades que tenían que haber resultado un problema para estos estudiantes. A quien esté interesado en ver estas cuestiones va a poder acceder a lo que quiera. En algún momento, luego de ese trabajo de campo, nos encontramos que necesitábamos ampliar información, que lo que habíamos recabado como datos no había sido suficiente, y entonces tuvimos que diseñar, o decidimos diseñar unas entrevistas, cuestión que nos centró en un problema enorme de con qué criterio elijo o decido qué tipo de entrevista hacer a cada uno de estos estudiantes. Ahí nuevamente se abrió todo un trabajo de tipo metodológico, hasta que finalmente entrevistamos a los estudiantes y logramos identificar un grupo de heurísticas que nuestros estudiantes no habían desarrollado en ese curso. Y eran heurísticas, estrategias heurísticas que entendíamos que podían ser valiosas para cuando estuvieran en materias siguientes y necesitaran resolver situaciones. Entonces decidimos hacer otra cosa que estaba ya fuera de esa investigación inicial, y que fue diseñar clases para enseñarles a nuestros estudiantes estas heurísticas. Entonces, fíjense que de un planteo que inicialmente nace como una investigación pura, en algún momento se mete en la clase como diciendo, bueno, voy a tener que dar clases con la finalidad de lograr que mis estudiantes desarrollen esta serie de estrategias. Y ahí nos apareció un cuestionamiento enorme de qué íbamos a hacer si cuando llegábamos al salón de clases nuestras consignas, que tendrían que ser problema para nuestros alumnos, en realidad no lo eran. Ese bloqueo no se daba porque la actividad fuera demasiado simple, y entonces le resultaba un ejercicio, o no se daba porque era tan alejada que dejaba a nuestros alumnos fuera de carrera, los apartaba, los dejaba fuera de posibilidad de abordar. Entonces aparece desde lo teórico y desde la investigación el concepto de gama de problemas. También sobre esto van a poder ver ejemplos en los materiales. Entendiendo una gama de problemas como una terna de actividades que están como en sintonía, en consonancia, que pudieran, mediante una gestión del docente, complejizar o simplificar la situación inicial. Entonces, el profesor entraba al aula con un problema o con una consigna que supuestamente fuera un problema para la mayoría de sus ejercicios, pero apenas se diera cuenta de que no lo era por simple o por complejo, apelaba a las otras actividades de esa gama con la finalidad o de complejizar o de simplificar esa situación inicial. Armamos todo un dispositivo de enseñanza con la gama de problemas
y con toda una gestión sobre lo metacognitivo, que es un rasgo que en la línea de resolución de problemas también es clave. Y resultó que cuando entramos al aula, tuvimos un enorme problema en decidir cómo gestionar las gamas. ¿En qué momento darle al alumno la actividad de complejidad mayor o menor? Como para que se imaginen, la situación fue así. Teníamos estudiantes que estaban estáticos ante la primera actividad que les habíamos dado, y nosotros no sabíamos en ese momento si le estaba resultando demasiado difícil, y entonces teníamos que darle una consigna más fácil, o si todavía estaban pensando. Entonces, el asunto de cómo gestionar las gamas fue un asunto que evidenciamos desde la clase, de cuando entramos a dar clases con esta finalidad, que de nuevo nos llevó a un asunto a atender desde la investigación. En toda esta experiencia, que uno diría es experiencia docente, encuadrada en una investigación, pero finalmente experiencia docente, aprendimos un montón de cosas, no solo teóricas de educación matemática, metodológicas, sino también sobre la enseñanza, también sobre las cuestiones del salón de clases. Entonces uno dice, bueno, pero todo esto se dio enmarcado en una investigación, y no hubiera llegado acá si no hubiera uno tenido ese encuadre de la investigación. ¿Qué pasa si yo soy... Ahí sigo. Y digo, lo que decía es, ¿qué pasa si soy una profesora, un profesor que estoy dando clase en el salón de clases si no tengo un marco de investigación atrás como para capitalizar y para llevarme algunas cuestiones? Ahí entonces es donde me interesa refinar un poco de cómo se dio este vínculo entre las cuestiones de investigación y de docencia. Y fíjense cómo hay un montón de cosas en común, pero a su vez diferentes, entre la investigación y la docencia. En investigación hay objetivos de investigación que le interesan al investigador, que no son objetivos de aprendizaje para los estudiantes. Y hay intenciones, hay propósitos. O sea, la investigación nace porque uno tiene en general algún genuino propósito, por ejemplo, en este caso, de favorecerle a nuestros estudiantes la resolución de problemas o la transferencia a materias siguientes. Y se diseñan un montón de cosas, se diseñan instrumentos de tipo metodológico, los diagnósticos, los problemas, las entrevistas, hay que usar teoría en este caso de la resolución de problemas, etc. En docencia también hay objetivos, también hay propósitos y también se diseñan cosas, pero son de naturaleza diferente. Cuando el profesor se pone, el docente se pone un objetivo, lo piensa para el alumno, lo piensa de aprendizaje del alumno. Entonces uno podría decir, para mis alumnos, si yo soy profesora y borro la parte de investigación, diría, me interesa que mi alumno resuelva problemas. Me interesa que mi alumno utilice distintos procedimientos o estrategias para resolver problemas. Y puedo tener un genuino propósito, o sea, tengo un propósito de la enseñanza, por ejemplo, favorecer la reflexión sobre lo que utilizo, porque en cuanto más el alumno se dé cuenta de la utilidad de esas estrategias que puso en juego, más posibilidad luego de seleccionarlas para transferirlas a futuro. Y se diseñan otro tipo de cosas. Uno diseña ejercicios, actividades, evaluación, pero se dan cuenta que hay un contraste entre lo que se diseña por ser investigador de lo que se diseña por ser un docente. Entonces, esto muestra un poco este paralelo. ¿Qué material quedó para los docentes? Entró mi gata en escena. Para los docentes de toda esta experiencia, quedó como material criterios para diseñar problemas, criterios para diseñar diagnósticos, ejemplos de gamas de problemas, o sea, estas ternas de un problema base, uno más complejo y uno más simple, con todo un análisis hecho,
criterios para gestionar la clase utilizando gamas de problema, y hay material casi que en el formato que quieran, libros, escritos, videos sobre esto. Fíjense qué diferente que es este tipo de material que queda a disposición de los docentes respecto de si hubiera quedado secuencias didácticas para implementar, problemas para que otro use, un único diagnóstico para que otro use. ¿Se dan cuenta que son de naturaleza muy distintas? O sea, nuestra intención, y ahora ya me corro todavía de la investigación y de la docencia en salón, en alguna medida nuestra intención como formador de formadores, que es un rol que yo vengo ocupando en la universidad, está en darles herramientas a los docentes para que sean los docentes quienes acomodan, ajustan, ponen a su mano y de su mano para sus contextos el trabajo realizado. Es decir, no queremos dar una secuencia. No existe una secuencia universal que resulte buena para lograr aprendizajes de otros, para General Sarmiento, para Panamá, para la Argentina, para la provincia de Buenos Aires. No existe. Entonces, el tipo de material que nosotros quisiéramos dejar ofrecido para los docentes tiene más que ver con criterios para que un docente haga, criterios para que un docente diseñe, criterios para que un docente pueda evaluar cómo le va su práctica. Entonces se empieza a ver esta poderosa relación entre tener una inquietud docente que me permita plantear un problema de investigación, pero a su vez también cómo un problema de investigación puede manifestar problemas de una clase que eventualmente uno podría no haber advertido. Y entonces esto es como que se retroalimenta. O sea, el ejemplo que yo acabo de dar nace de una investigación y hace aportes para la docencia. Ahora, ¿cómo voy en el otro sentido? Soy un profe, soy docente, no hago investigación. ¿Cómo apelo a la educación matemática? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Qué busco? ¿Cómo? ¿Qué quiero de la educación matemática? Que me sirva en mi tarea docente, no de investigador. Y entonces aquí viene estas ideas que uno puede sacar de la educación matemática, de los criterios para diseñar, criterios para diseñar actividades, evaluaciones, resultados de investigaciones que me den una idea de algunas cuestiones que han funcionado o que no han funcionado para ver si me sirven. Uno entiende a veces, por estudios de otros, la razón de ser de algunos contenidos y se lleva ideas. Sí, claro que es necesario, y es como una parte crucial en esto, tener claro qué buscar, dónde, o qué ver, qué videos ver, qué escuchar, y tener una forma de lectura específica para poder, de lectura si encontré un texto, ¿no? De manera de poder focalizar, cuando uno lee, por ejemplo, un artículo de una investigación, aquello que le sirve para su tarea docente. No es igual la lectura que hace un usuario de las investigaciones, un profe, al que no le interesa tal vez las cuestiones metodológicas o un despliegue teórico, sino le interesan algunas ideas como para que tome y adecue para su clase, para su contexto. Entonces es una forma de lectura que tendría que no ser agobiante o un material de otra naturaleza, que directamente acerque al profesor a estas ideas para que el docente pueda tomar, y por supuesto, y en otro color, y con signos de admiración, adaptar para su contexto y para su clase. A modo de cierre, y abrimos la charla entre nosotros, atrás de la puerta esta de la educación matemática, del iceberg en mi imagen inicial, hay un montón de cuestiones por conocer y por crear, y una inmensa cantidad de usos diferentes para darle a los aportes que la educación matemática tiene. O sea, uno lo podría ver como distante y decir, bueno, ¿qué voy y tomo? ¿Qué tomo para traérmelo a mi contexto? Si uno piensa en qué nos llevamos como docentes y como investigadores, yo ahí como que tuve los dos roles, o sea, como investigadora me llevé todos estos aprendizajes de estas naturalezas que les contaba, desde
cuestiones de tipo metodológica, resultados en particular para el contexto en el que hacíamos la investigación, y como docente me llevé un montón de alertas cuando quisimos instalar esta enseñanza de las heurísticas en este curso inicial de matemática, y a la vez entiendo que hay deudas, y que hay deudas desde los dos roles. Hay deudas como investigador que yo asumo y quiero tomar, y también hay deudas como docente que quiero invitar a que uno diga, voy a hacerme cargo de esto. Como investigadora, quisiera acercar estos mundos, que no se viera que el mundo de la educación matemática va por un lado y que la docencia y el salón de clase va por otro. Y entonces, para achicar estas brechas, algo que desde mi perspectiva se puede hacer es generar textos que pongan un eslabón, que conecten el mundo de la educación matemática del mundo del salón de clase. Ahí tenemos algunos intentos de esos eslabones en libros que están publicados y disponibles. O sea, yo asumo que quiero tratar de acercar y de achicar esas brechas, y entonces ahí voy, o sea, trato de hacer esto. Y como docentes también uno a veces entiende que hay una deuda, que también uno como profe tendría que poder querer moverse, querer acercarse, querer buscar, ver qué hay, qué podría ser útil, preguntar, y juntarse a pensar, dato no menor, sobre el que ya no más vuelvo. En general, como profesores tenemos problemas e inquietudes, como investigadores ni hablar, es el mundo del investigador tener inquietudes y problemas, pero digo, como profesores vemos muchos problemas y cosas que nos inquietan en nuestras clases. Yo aquí voy porque el profesor no salga a pedir una respuesta a otro, sino que busque herramientas para construir sus propias respuestas, porque cada uno de los profes está en su propia realidad, está en su aula. No va a haber una respuesta universal, no va a haber una respuesta que un investigador de alto renombre pueda darle para la necesidad de un profe. Entonces, la idea, para mí, clave de toda esta charla, es que el profesor, que puede no hacer investigación porque no tuvo la vocación o porque simplemente lo que quiere es trabajar como docente, construya sus propias respuestas utilizando herramientas que tenga a la mano. Y aquí es donde el trabajo con pares es clave en esto, es decir, las instancias de intercambio, donde uno escucha al otro, lo que le sirvió, lo que no, lo que leyó, lo que vio, son instancias sumamente valiosas. Bueno, este evento es un ejemplo de ello. O sea, uno intercambia con otros y se lleva ideas que entiende que va a poder adaptar y que le van a permitir reconfigurar y darse sus respuestas específicas para sus propias clases. Esto va a quedar en el video, ahí tienen mi mail, ese sitio web que está abajo con el código QR, el código QR les va a dar acceso a ese sitio web, y en ese sitio van a encontrarse publicaciones de artículos, de resultados de investigaciones, videos contando ideas para acercar, y estos libros que hacen ese nexo entre el mundo de la investigación y el mundo del salón de clases. Muchas gracias, doctora Abel Rodríguez, por esta presentación. Y bueno, a continuación vamos a abrir los espacios de preguntas y respuestas del público. Así que le invito para que hagan sus preguntas aquí en el chat. Y tenemos una, doctora Lizeth Vitti dice, la investigación puede y debe servir para resolver situaciones que se presentan en el aula. El puede seguro aplica. Al debe yo diría no debe. Podría, pero no necesariamente, no es una obligación. O sea, quien hace investigación no está obligado a resolver los problemas de aula de los profesores. Lo que pasa ahí es que hay cuestiones que son interesantes para pensar. Hay investigadores que hacen crecer estas teorías que les mostraba en ese mapa, ¿no? Entonces, el investigador que está haciendo crecer una teoría tiene sus preguntas como dentro del mundo de su teoría.
está tratando de lograr precisión en sus conceptos, replicabilidad de su teoría en distintos contextos, o sea, tiene sus propios intereses. El docente puede ver sus problemas y algún investigador tal vez lo toma y da algún tipo de respuesta, esas cosas ocurren. Es interesante pensar cuando el investigador nace o plantea sus problemas con origen en sus problemas de aula. Eso desde mi punto de vista es de las cosas más ricas, porque los resultados de la investigación del investigador le vuelven a la docencia del propio investigador. ¿Me explico? Entonces, ahí hay un vínculo sumamente rico, pero uno tiene que tener los dos roles, el rol de investigador y docente. Entonces, como docente veo un problema, me lo llevo al terreno de la investigación, lo abordo desde ahí y vuelvo al terreno de la docencia como para mejorar, para capitalizar en ese espacio que le dio origen. El código QR, ahí les pongo el link directo al sitio, el código lo van a poder sacar del video cuando esté, pero les linkeo el sitio web directamente. Un minutito. Acá les copio. Ahí está. Ahí van a encontrar, y les pongo mi mail, ahí van a encontrar material de todo tipo. Libros, videos, artículos de investigaciones, tesis, de todo. Lo que toca es, cada equipo toca así. Toca, por eso toca 2 de 45, tiene que estar en cancha. Ahí dicen, la investigación nace de la propia necesidad, no debe forzar. Sí, claro. Digo, ahí nuevamente depende mucho del investigador. En general, uno se mueve por cosas que lo inquietan. O sea, el investigador en general disfruta lo que está haciendo. Es raro que uno se encuentre obligado a hacer algo que no le interesa. Puede darse, si uno tiene un trabajo donde está obligado a hacer algo y el director lo pone a hacer otra cosa, pero en general uno puede elegir qué es lo que quiere hacer en investigación. A veces eso no pasa con la docencia, me obligan a dar en tal año, me obligan a trabajar tales contenidos que si pudiera elegirlos tal vez no los elegiría, pero en investigación es un terreno en general de moverse por querer conocer más, por querer entender qué pasa. Yo no sé si les pasó a ustedes de año tras año observar algo en una clase. Y uno dice, veo esto, voy a probar tal cosa. Va, prueba, y sigue viendo lo mismo. Y al otro año dice, voy a probar tal otra cosa, y sigo viendo lo mismo. Bueno, llega un punto en el que, si a mí hoy en día me pasa eso, en cuanto encontré una regularidad que no puedo entender, ahí voy a enfocar la investigación. Lo voy a encarar así. Ok, aquí dice, Elmo dice, las teorías de matemáticas son de diferentes autores aplicables al contexto de Panamá. Ajusto la pregunta y Elmo, si no te interpreto, vos me corregís sin problemas. Lo que entiendo que me estás preguntando son las teorías de educación matemática. Si esas teorías de educación matemática, de diferentes autores y con diferentes perspectivas, ¿podrían ustedes tomarlas? Por supuesto que sí. ¿Cuál les va a ser más apropiada? ¿Cuál menos? ¿Qué conceptos? Verán ustedes, porque ustedes son los que saben qué dicen los diseños curriculares de Panamá sobre la enseñanza en el nivel secundario. ¿Qué es lo que los estudiantes tienen que saber hacer? Entonces, en función de entender lo que los diseños curriculares de su país, localidad o lo que sea establecen, distintas teorías son más o menos apropiadas. Les sumo un dato, que también lo van a encontrar en ese sitio que les pasaba. Hay aportes, aparte de las líneas que dan aportes teóricos, hay aportes de tipo metodológicos en este sentido. Por ejemplo, hay algunas pautas que permiten, sin mucho esfuerzo, mejorar muchísimo los enunciados de las actividades que les damos a los alumnos. Muchísimo. ¿En qué sentido mejorarlos? Para lograr más riqueza en el trabajo matemático de nuestros alumnos. Y eso va más allá de una línea teórica. Son aportes que uno diría de tipo metodológicos.
En ese link que les pasé hay un libro, en la sección de libros, que se llama, empieza así, Perspectivas, se lo estoy tipeando acá, Perspectivas metodológicas para la enseñanza y la investigación en educación matemática. Es un librito chiquitito, un librito chiquitito, que tiene un montón de información de tipo metodológica que les va a ser clave para, con algunos tips, mejorar mucho la riqueza de lo que uno lleva a su clase. El que lo quiera ver, lo saca de ahí, se los descargan. Ok, dice Diego. Diego Guti dice, ¿tiene alguna revista para publicar alguna investigación? Si yo tengo revista, no tengo revista, pero hay montones de revistas que si vos tuvieras que publicar una investigación, yo te sugeriría, tenés que elegir la revista en parte, porque el tema sea, porque la revista esté publicando más o menos del tema que vos querés publicar, o porque la revista publica el tipo de trabajo que vos querés publicar. O sea, pueden ahí elegir la revista en función del tema. Voy a subir al sitio web un listado, me lo voy a anotar, un listado de posibles revistas para que sepan también dónde buscar. En breve va a estar subido ahí, para que tengan idea de un panorama de línea, de revistas, para que vean cuál les conviene en función de lo que necesiten. Pero Perfecto. hay, y las tendrías que elegir en función de tu trabajo. Perfecto. Bueno, con esta pregunta cerramos este espacio de preguntas y respuestas al público. Y muchas gracias, doctora Mabel Rodríguez, por compartir toda su experiencia con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a quienes han estado aquí escuchando. Muchas gracias por invitarme y por sumarse a este espacio. Gracias. Y ahora, a continuación, tendremos palabras con la doctora María Heller, directora de Innovación en el Aprendizaje de la CENACIT. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Mabel, por tu charla excelente, que espero que sirva de inspiración. Yo quería empezar estas palabras de despedida, de cierre, agradeciendo a Luz Séptimo, que ha sido como el motor atrás de este encuentro y ha puesto las piezas en el lugar adecuado para que esto se diera, y a la Universidad de Panamá y al Ministerio de Educación, a la profesora Gisca, que siempre nos acompaña en las aventuras matemáticas en las que nos metemos, ella siempre anda por ahí. También, bueno, quiero expresar nuestra alegría porque tuvimos todos los días en todas las conferencias casi más de 100 profesores participando, así que eso también es una alegría para nosotros. Y por supuesto felicitar a los valientes profes de matemática que se animaron a presentar sus trabajos y sus investigaciones en este encuentro. Esperamos que esos valientes profes hayan logrado infundir ánimos para que el año que viene otros valientes profes presenten sus trabajos y los compartan con sus colegas. Como vimos, este tema bueno, en el tema de la educación cada vez es más claro que no es un trabajo solo, que es un trabajo con otros, que es un trabajo donde compartir es necesario para lograr mejores resultados. Así que esperamos que este encuentro es un poco eso, un encuentro para compartir, pero más allá de lo que uno puede compartir en un encuentro o en un congreso, en realidad el tema es en la escuela, en el aula, es compartir con el colega que posiblemente está trabajando con el mismo tipo de estudiantes y que posiblemente tenga desafíos similares, ¿no? Entonces esa también sería una invitación de que se mantengan conectados, de que traten de ver cómo hacen para trabajar con su colega, cómo hacen para plantear algo de a 2, de a 3, de a 4, no sé, escuelas más grandes, escuelas más chicas, pero que los estudiantes necesitan una mirada también, pienso yo, quizá Mabel y otros especialistas estén en desacuerdo, pero que tiene que haber una mirada pedagógica en la escuela, que tiene que haber una mirada de cómo vamos a enseñar matemática, y no es que cada maestro, cada profe va con su idea o su librito distinto. El estudiante tiene que ver como una consistencia, ¿no?
Por eso también me parece importante que los departamentos de matemática piensen el proceso de la enseñanza y reflexionen sobre cómo se está dando la enseñanza en la escuela, ¿no? Y qué cosas pueden cambiar. Al final, mejorar lo que hacemos está en nosotros, ¿no? Uno no puede estar siempre pensando que es de otro la responsabilidad. En el tema de la matemática, todos sabemos que los resultados que tenemos distan de ser ideales. Entonces, y pasan muchas cosas, ¿no? Desde que los niños chiquititos piensan que son malos para la matemática, y ya no les gusta de chiquitos, posiblemente cuando lleguen a secundaria ya vengan con el sellito de soy malo para las matemáticas y a ustedes les toca rescatarlos. Y bueno, y ese proceso de rescate vale la pena, pienso yo. Vale la pena pensar cómo los rescatan. En la secundaria los chicos van a estar 6 años, ¿no? No es un segundo de su vida, es un momento bien importante de formación, así que vale la pena como el esfuerzo de tratar de hacer el mejor trabajo que uno pueda hacer. Eso también me parece que no nos debemos dar como por vencidos, ¿no? Que tenemos que tratar de entusiasmar y enamorar a los estudiantes y darle la vuelta, a ver si esto no va, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y un poco lo que invita Mabel a hacer con su charla, de mirar, bueno, quizás no todos se vayan a transformar en investigadores de aula, pero mirar el aula más allá del dar y dar, sino, bueno, a ver qué pasa, qué está pasando con mis estudiantes, por qué no aprenden, por qué no, o por qué aprendieron esto también y lo otro no, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar los mejores caminos? Bueno, este encuentro busca eso, ¿no? Busca mostrar algunas pistas, pero bien, no, las pistas nunca son recetas de cocina, las pistas al final son cosas que uno tiene que adaptar a su propia práctica. Así que bueno, yo me alegro de que todos ustedes hayan estado acá, espero que les haya servido de inspiración, y nosotros desde Senacid siempre estamos tratando de hacer cosas para darle un cambiecito a la enseñanza, porque, bueno, porque entendemos que desde la ciencia y la tecnología nos parece importante la enseñanza de la matemática, pero no solamente desde la ciencia y la tecnología, es de la humanidad, ¿no? Es desde el ser humano. Así que les agradezco la participación, espero que tengan un buen día y que, bueno, que disfruten los últimos días que les quedan de receso escolar, y que Luz tiene un anuncio para hacerles antes de que se vayan del todo. Que tengan buenos días. Gracias a todos y muchísimas gracias, Mabel, por esta charla. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Giner, por estas palabras. Y pues ahora le voy a ceder la palabra a la licenciada Luz Séptimo de la Senacid, quien nos dará un mensaje. Muchas gracias, Yari. Bueno, quiero reiterar el agradecimiento a la doctora Mabel por aceptar nuestra invitación. Esperamos poder tenerla en otras oportunidades en futuro, poder compartir con ella más sobre su experiencia. A los docentes que se encuentran en la sala, los invitamos a que se unan a la conferencia reprogramada para hoy a las 12 mediodía, ya en breve, dentro de 30 minutos, que va a ser dictada por el profesor José Alejandro López. Aquí en el chat les voy a dejar desde ya el enlace para que puedan dirigirse a esa conferencia. También en el chat pueden encontrar, voy a volver a compartirlo, la lista de asistencia para que puedan registrar su participación en esta actividad. Recuerden que solamente la tienen que registrar una vez por actividad. Nuestro agradecimiento también a nuestro equipo de apoyo de facilitadoras que han estado durante esta jornada de la mañana apoyándonos en las distintas actividades. Así que nos queda una más por terminar. Los invitamos a que nos acompañen a la última conferencia. Y bueno, un agradecimiento muy especial a ustedes, como decía la doctora Heller, que estén con nosotros, no solo nacionales, sino también nuestros invitados de otras regiones, de otros países, acompañándonos en esta actividad. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
Muchas gracias, Luz. Ahora le agradecemos, por favor, que encienda sus cámaras para tomar una foto del grupo. Listo, vamos. 1, 2 y 3. Una más por si acaso. Muchas gracias, de verdad, a todos por su participación, y les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Senacid, para conocer las próximas actividades que tenemos. En nombre de la Senacid, le agradecemos a todos por estar presentes en este encuentro virtual de profesores de matemáticas. Que tengan un excelente día.